Hoy conoceremos a Alan Shearer, uno de los mejores delanteros del fútbol. Actualmente es el máximo goleador en la historia de la Premier, con 260 goles, pero el recuerdo que dejó en Inglaterra va más allá de cifras. Inteligente, hábil, fuerte y un gran rematador. Shearer era el Batistuta inglés, era un ariete moderno con un remate inverosímil. Aparte de eso, tenía un gran disparo, una frialdad increíble, y eso lo hacía inalcanzable para los guardametas. El gigante que no jugó en ningún grande, jamás triunfó con su país y tan solo ganó un título en toda su carrera. Relájate, porque hoy conoceremos a Alan Shearer, el máximo goleador de la liga inglesa. He has made that look ridiculously easy. Game set a match for England, and David Batty, the defensive-minded midfielder. Alan Shearer nació un 13 de agosto de 1970 en la ciudad de Gosford, Newcastle. Criado en una familia humilde, desde bien pequeño comenzó a jugar a fútbol con el equipo de su escuela. Su padre era muy futbolero, y eso hizo que el pequeño Alan se pasara hasta los 14 años jugando allí. Con los de su clase fue el capitán y el mejor jugador, y tras ganar un torneo, fichó por un buen club de la ciudad, el Wallsend Boys Club. Tras una temporada allí, y jugando de mediocentro, Jack Heason, ojeador del Southampton, se fijó en él, y sin dudarlo ni un segundo, a la edad de 16 años, el joven Shearer recalaría en las filas de los juveniles del Southampton. En las categorías inferiores permanecería 2 años, hasta que el entrenador Chris Nichols le ascendió al primer equipo. Pero lo mejor no era eso, ya que el día de su debut ante el Arsenal sorprendería a todos. Alan anotó un hat-trick para darle el triunfo a los suyos, convirtiéndose así en el futbolista más joven en la historia en anotar un hat-trick en la Premier League. Tras jugar los últimos 5 partidos de la temporada con el primer equipo, Shearer se ganó su primer contrato profesional y lo estrenó en la temporada del 88-89. Ese año tan solo jugó 10 partidos, pero organizaba bien el juego del equipo. Ya en su tercera temporada, Chris Nichols descubrió algo en Shearer, y eso hizo que tuviera un nuevo rol como mediapunta. Gracias a su fuerza, podía retener el balón en el área y crear oportunidades para sus compañeros, asociándose con jugadores como Rod Wallace o Matt Le Tissier. Ese año ya fue titular y tuvieron muy buenas sensaciones, quedando en la 7ª plaza. Ya en la campaña 90-91 jugó 36 partidos y fue votado como mejor futbolista del equipo por los aficionados. Tras ese torneo, y ya como una de las promesas del fútbol inglés, el nuevo entrenador del Southampton, Ian Brentford, adelantaría del todo a Alan, colocándolo como delantero centro. Allí terminó de explotar, anotó 13 goles para colocar al equipo en la 10ª plaza, y aparte de eso, su gran juego ese año le valió para ser convocado con la selección inglesa para disputar la Eurocopa del 92. Pese a llegar con una gran selección, Inglaterra cayó como última de grupo por detrás de las revelaciones del torneo, Suecia y Dinamarca. Shearer no tuvo mucho protagonismo, pero pudo curtirse con la Three Lions. Un mes después del torneo, y tras 5 temporadas como jugador del Southampton, se confirmaría su traspaso al Blackburn Rovers por 3,6 millones de libras, convirtiéndolo así en el fichaje más caro del fútbol británico. Aunque el Rovers era un recién ascendido a la nueva Premier League, su presidente Jack Walker estaba invirtiendo mucho dinero en convertir al club en uno de los más potentes de Inglaterra. Con Kenny Dalglish como entrenador y grandes jugadores, Shearer aspiraba a todo. En su primera temporada, la del 92-93, tuvo un buen comienzo. Anotó 16 goles en 21 partidos, pero en diciembre se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla, y esto hizo que se perdiera el resto de la temporada. Ese fue un palo para los suyos, ya que estaban muy ilusionados con él, pero tras meses de esfuerzo y rehabilitación, Shearer pudo recuperarse a tiempo para la temporada del 93-94. Ese año la rompería, anotó 31 goles en 40 partidos, y para sorpresa de todos, el Blackburn terminó la temporada en 2ª posición. Pero lo mejor llegaría en su tercera campaña. Esta estuvo acompañado en la delantera por el recién fichado Chris Sutton, y allí se formó una asociación conocida por los aficionados como The Sash. Y es que a los 89 goles anotados por el equipo, más de la mitad fueron obra de esta dupla. Alan superó sus estadísticas del año anterior y revalidó el título de máximo goleador con 34 tantos, goles vitales para que el Blackburn Rovers
se proclamara campeón de la Premier League por primera vez en su historia. Tras ese granito, y ya en la 95-96, el equipo pegaría un bajón. Dalglish dejó de ser el entrenador y fue reemplazado por Ray Hartford. Shearer seguía marcando goles. De hecho, volvió a ser el máximo goleador de la Premier por tercer año consecutivo con 31 tantos, pero el equipo no logró pasar de la séptima plaza. Shearer participaría en su segunda competición con la selección inglesa, la Eurocopa del 96. Esta era muy importante, eran los anfitriones, y Alan llegaba como el jugador abanderado. Volvían a llegar con un equipazo. Paul Gascoigne, Sheringham o David Platt eran algunas de las estrellas que llevaba Inglaterra. En fase de grupos, y a diferencia de con la del 92, arrasaron. Shearer anotó en todos los partidos y lograron clasificarse como primeras de grupo, por delante de los Países Bajos, Escocia y Suiza. Una vez en cuartos, lograron vencer a España en los penaltis, pero en semifinales no tendrían tanta suerte. Allí se cruzaron contra la posterior campeona, Alemania. Tras un partido muy igualado, los germanos se llevarían el pase a la final desde el punto de penalti, dejando a Shearer a punto de tocar la gloria. Tras terminar la Eurocopa como máximo goleador del campeonato, y debido a su gran estado de forma, todos presagiaron que cambiaría de destino ese mismo verano. Dos de los clubes más importantes de la Premier League, el Manchester United y el Newcastle, se habían puesto en contacto con el Blackburn para negociar su fichaje. Sin embargo, el entrenador de las Urracas, Kevin Keegan, hizo que cambiase de opinión, apelando a sus orígenes en Gosford y a un proyecto ambicioso en el que coincidiría con jugadores como Ginola, Les Ferdinand, Faustino Asprilla y Rob Lee. De esta forma, el 30 de julio de 1996, Alan Shearer fichó por el Newcastle por 15 millones de libras, volviendo a ser el traspaso más caro del mundo en aquella época. Allí aspiraban a ganar el título de liga. De hecho, Shearer cumplió con las expectativas. En su primera temporada anotó 25 goles, convirtiéndose por cuarta vez consecutiva en el máximo goleador de la liga. Sin embargo, su buena racha contrastaba con la complicada situación del club. Después de que Keegan presentara la dimisión y fuese reemplazado por Kenny Dalglish, el Newcastle finalizó la temporada 96-97 en segunda posición. Ya en su segunda temporada, todo se torcería. Shearer volvió a tener una lesión complicada, y eso hizo que tan solo pudiera jugar 15 partidos. Pese a eso, llegó a tiempo para disputar su primer mundial con su país, el de Francia. Allí fue el capitán de Inglaterra, y tras clasificarse como segunda de grupos por detrás de Rumanía, tuvieron un difícil rival en octavos, Argentina. El partido estuvo muy igualado, donde tras un empate a 2, el albiceleste se clasificó a cuartos de la tanda de penaltis. Tras una nueva decepción con su país, Shearer regresaba a Newcastle para jugar su tercera temporada con las Urracas, y allí volvió a sus estadísticas goleadoras, con 14 goles en 30 partidos. A partir de esa temporada, el técnico Ruud Gullit le entregó el brazalete de capitán, gracias a la salida de Rob Lee. No obstante, no tenían buena relación, y eso hizo que el club tuviera que decidir entre Shearer o Gullit, problema que terminó con la destitución del técnico neerlandés. De esta forma y a mitad de temporada, Bobby Robson se hacía con el cargo, quien volvió a confiar en él. De hecho, en el primer encuentro de Robson, Shearer marcó 5 goles ante el Sheffield. Ya en verano del 2000, y tras 2 temporadas sin títulos con el Newcastle, Alan participaría en su última competición con Inglaterra, la Eurocopa de Bélgica y los Países Bajos. Como era de costumbre, volvían a llegar como una de las favoritas, pero Portugal y Rumanía harían lo propio para eliminarlos en fase de grupos. Tras un nuevo fiasco con Inglaterra, y cada vez más mermado por las lesiones, Shearer anunció su retirada de la selección para centrarse en el Newcastle, cuyo rendimiento en Liga había empeorado desde entonces. En su siguiente temporada solo pudo disputar 19 partidos y marcar 5 goles, pero cuando todos pensaban que estaba acabado, en la 2001-2002 volvió a su estado de forma habitual, marcó 23 goles y clasificó a su equipo en la cuarta plaza. Tras esa buena temporada, Shearer continuó jugando entre lesiones y goles, hasta el 17 de abril del 2006 contra el Sunderland. En esa jornada sufrió una rotura de ligamento de la rodilla, que le hizo perderse las últimas 3 jornadas del campeonato. De esta forma, y a los 36 años de edad, Alan Shearer decidía retirarse del fútbol.